En Lakesh, ¿qué es lo que pasa en el mundo con todos estos eventos tan densos, especialmente en lo que pasó en París? Cada quien tiene un punto de vista, sin embargo, es tiempo de empezar a despertar. Quiero compartir un artículo de El Robot Pescador muy interesante. La manipulación de los medios de comunicación en los atentados de París. Como sabemos, los atentados en París ahorita ocupan las primeras páginas en los diarios, lo que está pasando, y nuevamente pues nos quieren de cierta manera vender una historia más de los terroristas para causar más terror, más miedo, más confusión. Es lo que se llama las falsas banderas, estos eventos que están realmente hechos a la medida con un propósito. Ha sido la gran noticia de este inicio de año del 2015. El brutal ataque terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo. No estamos ante un acontecimiento cualquiera. Ya empiezan a notarse los primeros efectos de este devastador atentado, en forma de peticiones públicas, de control masivo, denuncia ciudadana ante cualquier actitud sospechosa, presencia policial y militar en las calles, con el presunto objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. Y a ello debemos añadirle los primeros estertores de una creciente división social y religiosa, cuyos efectos podemos acabar sufriendo todos. Una nueva vuelta de tuerca para estrangular nuestros derechos y nuestras libertades. Pero en este artículo en concreto nos vamos a centrar en analizar el sospechoso papel desempeñado por los medios de comunicación de masas en todo lo relativo a estos atentados, algo de lo que muchos medios alternativos de Internet se han hecho eco. Acompañando y complementando este artículo, hemos escrito otro titulado Recopilación de aspectos sospechosos en los atentados de París, en el que reunimos muchas de las informaciones contradictorias que los medios de comunicación de masas ocultan sobre el asunto o que han pasado desapercibidas para la mayoría de la gente. El papel de los medios de comunicación en los atentados de París. Confusión en los medios de comunicación en las primeras horas tras el atentado. Ya empieza a ser clásico de lo más sospechoso que tras cada atentado terrorista, los medios de comunicación de masas, presuntamente encargados de informar a la población, no den pie con bola a la hora de narrar lo que va aconteciendo. Los bulos y las malas interpretaciones se suceden, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿de qué sirve realmente pasar 4 años en la universidad estudiando la carrera de periodismo? También nos lleva a preguntar, ¿de dónde salen tantas noticias confusas, tantas mentiras? Para empezar, recordemos que en las primeras noticias se habló de un atentado perpetrado por 3 atacantes, para después olvidar el tercer asaltante durante horas y acabar hablando de tan solo 2 terroristas, los hermanos Kouachi. Aquí los podemos ver. Se podrían decir los chivos expiatorios. Al final,
los medios nos han vuelto a hablar de 3 terroristas en total, pero como veremos se ha hecho de forma confusa y el asunto ha dejado una serie de lagunas informativas extremadamente sospechosas, como indicaremos más adelante. Para empezar, centrémonos en las noticias ofrecidas por los medios de comunicación durante las primeras horas, repletas de contradicciones y malas interpretaciones. Por ejemplo, la noche del miércoles 7 de enero al jueves 8 de enero, varios radios españolas anunciaron que los terroristas habían sido acorralados en un departamento en Reims y que estaban rodeados por la policía. Los terroristas del atentado de Charlie Hebdo, acorralados en la ciudad de Reims. El diario francés Le Point adelanta una exclusiva en la que señala que la policía francesa prepara una inminente operación en la ciudad de Reims, al noroeste de París. Aquí podemos ver la información. Se busca a 2 hombres entre 32 y 34 años y uno de ellos habría sido juzgado en 2008 en el marco de desmantelamiento de una filial yihadista iraquí ubicada en el distrito 19 en París, etc. La noticia, tal y como la habían presentado algunos medios, desapareció y se reprodujo al día siguiente, afirmando que esta vez habían sido acorralados en otra vivienda en Oise. Los hermanos Sherif y Said Kouachi han sido vistos esta mañana en una gasolinera cercana a la localidad de Villers-Cotterets, en Aisne, en la que habrían robado combustible y alimentos. Posteriormente, la cadena France 3 Picardie ha informado de que habían abandonado su vehículo, un Clio gris, y se habían atrincherado en una vivienda de la localidad de Crépy-en-Valois, en Noisy. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Incluso el alcalde de la localidad, Bruno Fortier, ha indicado a Reuters que helicópteros estaban sobrevolando la localidad y que se habían desplegado policías y fuerzas antiterroristas. Es un vals incesante de coches y camionetas de policía, ha relatado Reuters, el edil, que ha dicho que no podía confirmar la información sobre la presencia de los sospechosos en una casa de la zona. Varios medios franceses informan de una fuerte presencia policial en otra localidad de Aisne. De acuerdo con Le Figaro, se ha cortado una carretera local en dirección a la localidad de Long Pont y se estarían realizando registros en varias viviendas de la localidad cercana de Corcy. Al final, tras esos 2 rumores falsos previos, o más bien dicho, malas y precipitadas interpretaciones de los hechos, los hermanos sí fueron acorralados, esta vez en una imprenta de la localidad de Dammartin-en-Gode, siguiendo el mismo patrón de noticia caracterizado por el titular: 2 sospechosos acorralados por la policía, que nos habían repetido anteriormente. Por su parte, los medios de comunicación de Estados Unidos de alto nivel también contribuyeron a la confusión. Un ejemplo del nivel de desconfianza que deberíamos tener todos hacia la información ofrecida por los grandes medios de comunicación lo encontraremos en la siguiente noticia publicada por una cadena de prestigio norteamericana, nada más y nada menos
que la cadena NBC. Aquí podemos ver el anuncio NBC Nightly News. Breaking. One suspect in the Paris attack has been killed and the remaining two are in custody. Senior U.S. officials say. Supuestamente, uno de los sospechosos en el ataque de París ha sido abatido y los otros dos han sido detenidos, según funcionarios de los Estados Unidos. Esto es lo que supuestamente dijeron el 7 de enero la NBC. Tal y como dice el portal Zero Edge, cómo se extendió este rumor falso, llegando a ser ofrecido en un telediario de cierto prestigio. Según la NBC, esta mañana, 2 altos funcionarios antiterroristas de Estados Unidos dijeron a la NBC que uno de los sospechosos en el ataque había muerto y que otros 2 estaban en custodia. Sin embargo, los funcionarios dijeron más tarde que la información no podía ser confirmada. No deja de ser curioso que los grandes medios de comunicación dirigidos por, supuestamente, los mejores profesionales de la comunicación, caracterizados por su credibilidad. Aquí en México tenemos nada más que supuestamente al que le llaman el maestro, a López Dóriga, a Adela Micha, al de Canal 13, de La Torre, todos esos personajes. La gente en México, en mi país, desafortunadamente lo que dicen le creen. Digan lo que digan, barbaridad y media. El teacher. Es como una broma. No, estas personas no dejen de cometer errores e inexactitudes una y otra vez. Algunos de ellos muy graves, sin que nadie se los eche en cara ni les acuse de contribuir a la confusión o al caos. Sin embargo, cualquier medio alternativo de Internet es calificado de falso, conspiratorio, por mucho menos, con la diferencia de que los medios alternativos no reciben suculentas ayudas gubernamentales ni son considerados los portadores universales de la verdad. Acusan del atentado al presunto cuñado sin ninguna prueba de ello. Los eficientes servicios de seguridad franceses y los obedientes voceros de los medios de comunicación no tuvieron ningún reparo en acusar públicamente del atentado a una persona que no tuvo ninguna relación con los hechos durante las primeras horas. Otro hombre al que en un primer momento se señaló como otro de los posibles autores principales del ataque, se ha entregado esta noche. Se trata de Mourda Hamid, que acudió hacia las 23 horas a la comisaría de la policía de Charleville, Messiers, junto a la frontera con Bélgica. Hamid, de 18 años, se presentó de forma voluntaria tras ver su nombre circular en las redes sociales. Ante los agentes, el joven ha proclamado su inocencia, lo que abre interrogantes sobre su verdadera implicación en los crímenes. Hasta el momento no se han presentado cargos en su contra. Un compañero de Hamid ha contado a los medios galos que el joven no se encontraba en París en el momento del atentado, porque estaba con él en el instituto de secundaria de Reims, donde se inscribió el año pasado. Él es como el resto de compañeros, amable y para nada violento. Es alguien con quien puedes discutir y bromear, ha dicho el estudiante bajo condición de anonimato. Según el diario Liberation,
el propio Mourda y Said y Cherif Kouachi formarían parte de un comando organizado. En esta línea, Manuel Valls ha asegurado que los servicios secretos los conocían y por eso se les seguía. Le Monde va más allá y asegura que se trata de una célula familiar, ya que Mourad tiene el mismo apellido que la mujer de Cherif, lo que hace pensar que existen vínculos familiares entre los tres. Aquí cabe hacerse algunas preguntas. Si tal y como indican los medios y las autoridades, Mourda Hamid era un peligroso terrorista islámico que formaba parte de una célula familiar, ¿por qué se entregó voluntariamente a la policía? Hay que empezar a pensar. ¿Eso es propio de un peligroso terrorista islamista? ¿No es un acto de irresponsabilidad por parte de los medios y las autoridades acusar a alguien de algo tan extremadamente grave sin pruebas concluyentes de ello? ¿Podemos tolerar que los medios de comunicación actúen de forma tan irresponsable? ¿Alguien se puede imaginar lo que habría sucedido a Mourda Hamid si, asustado al verse acusado por los medios, hubiera cometido el error de intentar huir? ¿Y si en su huida hubiera sido abatido por la policía? ¿Alguien es capaz de imaginar que nos habrían dicho los propios medios de comunicación sobre ello? ¿Nos habrían dicho que era inocente y que todo fue un error? ¿O habrían sostenido que había colaborado en los atentados aún sin pruebas de ellos y que por eso huía? Lo más seguro. Dejamos la respuesta a imaginación de las personas que escuchan. Pero como veremos más adelante, el asunto de Mourda Hamid podría haber sido uno de los aspectos que más hayan influido a la hora de generar confusión, hasta el punto de dejar varias interrogantes en el aire. El gran misterio: ¿cuántos hombres atacaron realmente la redacción de la revista Charlie Hebdo? Este es sin lugar a dudas uno de los aspectos más confusos, más relativos a los atentados de París. A pesar de que nadie habla de ello, dicha confusión se debe en mayor parte a la falta de concreción de las informaciones ofrecidas por los medios masivos. La pregunta clave es: ¿cuántos hombres atacaron la sede de Charlie Hebdo? ¿Fueron 2 o fueron 3? Por lo que hemos ido viendo publicando en los medios de comunicación, inicialmente fueron 3 hombres, y con el paso de las horas uno de ellos se volatilizó, acabando por ser tan solo 2 los asaltantes. A continuación ofrecemos un conjunto de extractos de noticias elegidos al azar de Internet que reflejan claramente el nivel de confusión y contradicción en el que se pueden caer los grandes medios de comunicación. Aquí podemos ver el primero. Francia: atacan a tiros la sede del semanario Charlie Hebdo. Hay 12 muertos. 3 hombres enmascarados irrumpieron el miércoles en las oficinas de Charlie Hebdo, matando a una docena de personas antes de huir, según la policía y testigos. Aquí vemos al presidente. Al menos 2 de los 3 autores del atentado penetraron a tiros a media mañana en la redacción del semanario satírico y progresista Charlie Hebdo y asesinaron a quemarropa a 12 personas, la mayoría miembros de la redacción. Continúa. Los 3 sospechosos identificados ya los habían identificado según ellos por la policía son Said K. y Cherif K., hermanos de 34 y 32 años respectivamente, y Hamid M. de 18, ya lo habían
embarrado al hermano, qué bueno que se fue a entregar. Los 3 individuos son de nacionalidad francesa. Una vez descartado Hamid, el tercer sospechoso se volatiza y nadie dice nada. La masacre se ha producido a mediodía en el distrito 11 de París, cuando 2 hombres encapuchados, vestidos de negro, han entrado en las oficinas de la revista armados con rifles Kalashnikov y han disparado contra el personal. Según el gobierno, la policía busca en total a 3 criminales por toda la capital. Ahí seguían diciendo que eran 3. La policía acaba con los 2 terroristas que asaltaron la revista Charlie Hebdo. Los 2 hermanos Kouachi, sospechosos del atentado, se habían atrincherado esta mañana en la imprenta al norte de París, con al menos un rehén que ha resultado ileso. Varias rondas de disparos de armas automáticas, acompañadas por fuertes explosiones, se han registrado poco antes de las 17 horas en la imprenta de una localidad al noreste de París, en la que estaban atrincherados desde esta mañana los 2 autores del atentado en la sede de Charlie Hebdo, que han fallecido en el asalto. Aquí podemos ver más imágenes. Los policías acaban con los 2 terroristas que asaltaron la revista Charlie Hebdo. Los 2 hermanos Kouachi, sospechosos del atentado, se habían atrincherado esta mañana en la imprenta al norte de París, con al menos un rehén. El 7 de enero del 15 a las 19:33 horas se emite esto. El ministro del Interior francés ha informado de que se está buscando activamente a los 3 criminales, ni ellos se ponen de acuerdo, o sea, imagínense eso, responsables del ataque. El fiscal de París ha aclarado que los autores materiales del ataque son 2, si bien un testigo asegura haber visto a 3 hombres abandonar el coche en el que se habían dado a la fuga. El periódico español El Mundo es capaz de contradecirse a sí mismo varias veces en pocos días, y como nadie presta atención, realmente son pocos los que les interesa. Es más interesa ver el fútbol, soccer, las noticias, todas esas cosas que realmente solamente enferman. El Mundo, las agencias, emite el 8 de enero del 2015 a las 10:06 horas. Al menos 12 muertos en un tiroteo en la sede de Charlie Hebdo. El semanario francés que publicó las caricaturas de Mahoma: 3 hombres armados han asaltado la redacción y han matado a 12 personas. De hecho, el periódico El Mundo llega a contradecirse en una misma pieza informativa, como es el caso de uno de los infográficos utilizados para relatar la evolución de los hechos. Cada vez como le ponen nombres más así, más sensacionalistas que causen más miedo. 54 horas de pánico en París, actualizado, el 10 de enero del 2015 a las 14:14 horas. Ahora ya son 2. 2 encapuchados entraron en la sede de Charlie Hebdo, el semanario de las caricaturas de Mahoma, y dispararon a quemarropa contra los periodistas. El pasado miércoles, 2 terroristas atacaban la redacción del satírico francés Charlie Hebdo, dejando 12 muertos. En el infográfico del Mundo después podemos leer lo siguiente: 12:15 el jueves. En el Rue de Meaux, poco antes de la puerta de Pantin, la policía francesa pierde la pista a los 3 individuos presuntamente responsables del ataque. Ya de 2 ahora ya son 3. Uno de ellos, Cherif Kouachi, es un yihadista muy conocido en Francia. El 7 de enero del 2015 ponen: 3 hombres armados asaltan la redacción de la revista Charlie Hebdo, que había publicado unas caricaturas sobre Mahoma, y matan a 12 personas, incluso el director de la publicación.
Fueron 3 atacantes. El ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo fue perpetrado por 3 personas, informó el ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve. El ministro dijo que se hará todo lo necesario para neutralizar a los 3 criminales que cometieron este acto barbárico lo antes posible. En un inicio se había indicado que fueron 2 hombres enmascarados y armados los que asaltaron con armas automáticas la redacción de la revista. Atentado contra la libertad de expresión en Francia. 2 hombres armados han atacado la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo en París, causando varias víctimas mortales y dándose después a la fuga en un vehículo con la ayuda de un tercer sospechoso. Y esto sigue. 3 hombres armados han atacado el semanario satírico francés Charlie Hebdo y matado a 11 personas. 3 hombres encapuchados y armados con fusiles Kalashnikov han disparado contra la redacción de esta publicación, que en el pasado recibió amenazas, ya le aumentan ahí, para publicar ilustraciones críticas con Mahoma. Los 3 días de terror comenzaron el miércoles cuando un par de hombres enmascarados irrumpieron en la redacción del semanario matando a 12 personas. Pueden ver todas las contradicciones. El jueves otro pistolero mató a un policía en las afueras del país y el viernes coincidieron las acciones de todos los atacantes con los hermanos que asaltaron Charlie Hebdo atrincherados en una imprenta cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. El tercer pistolero inició una crisis de rehenes en el interior de un supermercado kosher. Aquí ya entra otra nueva historia y comienzan a meter cada vez a más personas, como se van dando cuenta. Pero bueno, ahorita continuamos. Como podemos ver, tras esta recopilación al azar de diversos medios de comunicación, no podemos aclarar cuántos fueron exactamente los asaltantes, como si fuera muy difícil decir 2 o 3. 2, 3, he aquí, en medio de la confusión, cuando aparece la figura de Ahmedi Coulibaly, contribuyendo así aún más a generar desinformación. Aquí lo podemos ver. La aparición de Ahmedi Coulibaly. La aparición posterior de un tercer terrorista, supuestamente coordinado con los 2 hermanos Kouachi Ahmedi Coulibaly, contribuye aún más a la confusión. Supuestamente Coulibaly fue el responsable del asesinato de un agente de la policía municipal el miércoles 7 de enero, horas después del ataque a Charlie Hebdo, y posteriormente secuestró un supermercado judío. Aquí vemos. Pero como podemos intuir en las siguientes crónicas, no participó en el ataque a Charlie Hebdo. Los hermanos Kouachi eran de Al-Qaeda. Su cómplice Coulibaly era del Estado Islámico. El autor Kouachi era de Al-Qaeda. El autor del secuestro de la tienda judía reconoció estar vinculado con los autores de la masacre en Charlie Hebdo. Ahmedi Coulibaly, el secuestrador de la tienda de comida judía en París, es el autor de la muerte de un agente de policía municipal el jueves y es, a su vez, cómplice de los hermanos Kouachi, responsables de la matanza del semanario satírico Charlie Hebdo. Aquí vemos cómo en el mundo supuestamente Coulibaly reivindica en un video póstumo, imagínense, hasta dejó la autoría del Estado Islámico en los ataques de París, con
el cuerno de chivo, todo, ¿no? Acá. Ayer apareció en las redes sociales un video de Ahmedi Coulibaly, el atacante del super judío, que asesinó a una policía y a 4 rehenes, en el que proclama su lealtad al líder del Estado Islámico. Dice que él y los hermanos Said y Cherif Kouachi formaban un equipo que se sincronizó. Ellos se encargaban del semanario Charlie Hebdo y yo de la policía. Hemos hecho las cosas un poco juntos, un poco separados para así tener más impacto, señala. El 11 de enero del 2015 sale esta noticia. Coulibaly dice en un video póstumo que con su ataque buscaba más impacto. El terrorista del supermercado kosher dice pertenecer al Estado Islámico y haber coordinado su acción con los Kouachi. Un hombre que asegura ser Ahmedi Coulibaly reivindica el asesinato de un policía municipal el jueves en París, en nombre del Estado Islámico. Asegura haber coordinado sus acciones con los hermanos Kouachi para tener más impacto en un video difundido hoy en internet. Según el hombre que se identifica como Coulibaly, él y los hermanos Said y Cherif Kouachi formaban un equipo que se sincronizó para iniciar los atentados. Ellos se encargaban del seminario Charlie Hebdo y yo de la policía. Hemos hecho las cosas un poco juntos, un poco separados para tener más impacto, señala. Como vemos, los medios, sin especificarlo explícitamente, separan las acciones de Coulibaly de las acciones de los hermanos Kouachi. Según los medios, los Kouachi asaltaron la sede de Charlie Hebdo y Coulibaly mató a un agente de policía en Montrouge y secuestró el mercado kosher por separado. Aquí vemos la imagen. Ambos coordinaron sus acciones temporalmente para causar mayor impacto, pero no fueron juntos, pues ni tan solo obedecían las órdenes de las mismas organizaciones. Posteriormente hemos sabido 2 cosas sobre Coulibaly. Primero, que se reunió con Sarkozy. Ahmedi Coulibaly, el presunto autor de la muerte, ayer, de una policía en Montrouge, y que ha sido abatido este viernes en una tienda judía de París, tras el asalto de la policía, se reunió en 2009 con Nicolas Sarkozy. Se trataba de un encuentro con el entonces presidente, con varios jóvenes, con contratos temporales, con el objetivo de interesarse por las condiciones laborales de los empleados franceses. En aquella ocasión, Coulibaly se mostró abrumado ante el encuentro con Sarkozy en una entrevista publicada en el diario Le Parisien. Es un placer, no sé qué le voy a decir. Empezaré con un buenos días, comentaba. Aquí vemos la imagen de la noticia. El expresidente francés, otro personaje, nada más véanlo. 2. Los servicios de seguridad franceses conocían sus vínculos terroristas. Coulibaly fue condenado en diciembre de 2013 a 5 años de prisión por intentar ayudar a escapar al islamista Samain al-Balqasem, un antiguo miembro del grupo islámico armado Jia, argelino, que cometió un atentado en la estación de tren del Museo de Orsay en París en 1995 con 30 heridos. Pero curiosamente, este peligroso y conocido terrorista, condenado y vigilado por los servicios de seguridad durante 3 días, tuvo tiempo para hacer todo lo que le vino en gana. Aquí está una foto. Tras el ataque de los hermanos Kouachi a Charlie Hebdo, fíjense lo que hizo, según las noticias. Asesinó a un agente municipal en Montrouge, consiguió huir del lugar,
Volvió a su casa y tuvo tiempo de grabar un video cambiándose de ropa hasta 4 veces, donde establecía su coordinación con ellos, donde reivindicaba lo que iba a hacer, es decir, secuestrar el supermercado judío donde presuntamente mató a 4 personas. Después salió de su casa armado hasta los dientes y tranquilamente se dirigió al supermercado a realizar un secuestro. Menudos servicios de inteligencia, ¿no creen? Y lo más sospechoso es que siempre estos terroristas dejan numerosos rastros previos en las redes y en el mundo mediático, como fue el caso de Man Aaron Moniz, el secuestrador de café de Sydney. Conclusión sobre los 3 asaltantes. La conclusión a la que llegamos, en medio de tanta confusión e inconcreción mediática, es que ha desaparecido un terrorista. La pregunta es, ¿dónde está el tercer asaltante a la revista Charlie Hebdo, en la que se habla algunos testigos? ¿Por qué nadie habla de él? ¿Por qué los medios lo han olvidado? ¿Se han volatilizado? Parece ser que la confusión radica en el siguiente aspecto. Inicialmente se acusó a 3 personas del ataque a la revista Charlie Hebdo. Los 2 hermanos Kouachi y el presunto cuñado de uno de ellos, Mourda Hamid. Algunos testigos corroboran que efectivamente vieron a 3 personas. Ese debía ser el argumento inicial. Pero al entregarse Mourda Hamid en una comisaría del norte de Francia, demostrarse que era inocente, demostrando la teoría inicial según la cual formaba parte del grupo de 3 asaltantes, la figura del tercer sospechoso desaparece de la escena, como si nunca hubiera existido, a pesar de que horas antes algunos testigos y los propios medios de comunicación hablan de él. Es entonces cuando los medios de comunicación empiezan a hablar de 2 atacantes a Charlie Hebdo. Posteriormente, y tras el oportuno video de reivindicación de Coulibaly, los medios afirman que los hermanos y Coulibaly eran cómplices y actuaban coordinados, sin especificar en ningún caso cómo ni por qué. De esa manera, en el imaginario público queda cubierta la vacante del tercer sospechoso visto en el asalto a la sede de Charlie Hebdo, que de forma inconsciente la gente identifica como Coulibaly, a pesar de que los propios medios de comunicación, de forma difusa y nada clara, separan las acciones de Coulibaly de la de los hermanos Kouachi. Como siempre, un fantástico papel de los medios de comunicación, de las masas, que como vemos solo sirven para confundir, vomitar mensajes de propaganda y repetir como loros información procedente de agencia de los gobiernos sin contrastarla. Agentes de desinformación en estado puro, ¿a eso le llaman periodismo? La insistente mentira de la policía ejecutado con un tiro en la cabeza. Un ejemplo claro de la capacidad para confundir y desinformar de los medios de comunicación lo tenemos en la imagen más tristemente célebre e impactante de este atentado, utilizada para destacar la brutalidad de los terroristas, la de la ejecución a sangre fría del policía Ahmed Meravet. De forma insistente, los medios de comunicación oficiales han insistido en el hecho de que el policía fue ejecutado con un tiro en la cabeza, una afirmación que ha provocado una enorme controversia en algunos medios alternativos, llegando a levantar dudas sobre la posibilidad
de que nos encontremos ante una escenificación falseada de una ejecución. El principal foco de confusión proviene de la afirmación, ejecutado con un tiro en la cabeza. Si podemos ver este siguiente video, y se los recomiendo que lo busquen, ahí está. Esa afirmación no parece demasiado sostenible, pues según numerosos expertos, un tiro en la cabeza con un AK-47 habría provocado que la cabeza de la víctima estallara literalmente. Un ejemplo de los destrozos provocados por un AK-47 se puede ver en el siguiente video. Aquí veamos. Supuestamente cuando le disparan en la cabeza y no se ve sangre, que está en esta imagen, han visto el video cómo el recorrido va pasando, se voltea, dispara y aquí se ve como que polvo, si la bala rebotara o es una bala de salva y sigue caminando. Si le hubiera dado en la cabeza, como dice, esto es lo que hubiera pasado. Vamos a ver. Esto es lo que pasaría semejante con una sandía si se le dispara y todo. Así. Es lo que pasaría con el cerebro de una persona esa distiempa con un arma de ese calibre. Vamos a verlo en... ¿Qué tal? En cámara lenta, ¿no? Vean todo eso, por la presión y todo. Y ahí no pasa absolutamente nada. Cuando prestamos atención, cuando observamos y no vemos, nos damos cuenta de muchos detalles. Por otro lado, en el video contenido en la siguiente web se ofrece la imagen, no apta para almas sensibles, de la ejecución en cámara lenta que nos mostraría lo que supuestamente y según algunos medios alternativos sería un tiro premeditadamente fallado, algo que podría deducirse por el rebote de la bala sobre la acera. Sin embargo, tampoco se puede sostener de forma categórica que todo ello se trate de un montaje. Existe la posibilidad de que la víctima fuera ejecutada realmente, pero sin recibir un tiro en la cabeza, tal y como afirma el medio Daily Shepherd. Eso no es un tiro de cabeza. La bala se ha introducido en el chaleco antibalas por la parte superior del hombro para salir por la parte delantera. La pequeña explosión de polvo que vemos es de la munición de núcleo de acero golpeando la acera. Las salpicaduras de sangre provocadas por la herida serían contenidas por el chaleco antibalas en su parte delantera. Ajá. Lo que es indiscutible es que no ha sido un tiro en la cabeza. Una bala de 126 gramos a 700 metros por segundo, si impactara la cabeza, la habría hecho explotar como un melón. Evidentemente no somos expertos en balística ni en armas, ni esperamos tener que serlos. Pero a estas alturas no hace falta tener demasiados conocimientos del tema para ver de forma bastante clara que la víctima no recibió un tiro en la cabeza. De lo contrario, las imágenes serían muchísimo más duras. La pregunta ahora es, si gran cantidad de gente ha sido capaz de deducir algo tan obvio como esto, ¿por qué los medios de comunicación siguen insistiendo en que fue ejecutado con un tiro en la cabeza? ¿Acaso los periodistas no pueden investigar mínimamente antes de realizar afirmaciones tan inexactas? ¿Por qué debemos creer en ellos si ni tan solo se preocupan de decir la verdad sobre algo tan obvio? El nuevo papel de los medios en los actos del terrorismo. Uno de los asuntos que llama más la atención respecto al atentado en París es el nuevo papel de los medios de comunicación de desinformación. No solo nos ofrecen en vivo los atentados terroristas como si de un espectáculo más se tratara, sino que ahora son capaces de entrevistar a los propios terroristas mientras realizan los atentados, contribuyendo aún más en convertir los atentados en un gran espectáculo televisivo. Tal y como afirma El Mundo, sincronicemos las operaciones.
Así de rotundo se manifestó el secuestrador Ahmedi Coulibaly mientras retenía a varios rehenes hoy en Hypercacher, un supermercado judío en París, antes de ser abatido por la policía durante el asalto a la tienda de comida kosher donde se atrincheraba. Coulibaly llamó a la cadena de televisión francesa BFM TV para dejar claras sus intenciones. Imagínense, o sea, como película de Hollywood, de que se están riendo y todo mientras hacen todo su matanza. BFM TV también ha hablado esta mañana con uno de los atacantes de Charlie Hebdo, Cherif Kouachi, que permanecía resguardado en un edificio industrial en Lamartine-en-Gaulle. Este declaró que él y su hermano eran los defensores del profeta y que estaban a las órdenes de Al Qaeda en Yemen, a donde habían viajado a recibir adiestramiento. Imagínense qué manera de incriminarse. Según explican desde este medio, ha sido Cherif Kouachi el que ha respondido al teléfono cuando un redactor de la cadena llamado directamente a la imprenta en la que permanecían atrincherados los yihadistas. Intentábamos encontrar algún testigo, ha explicado el redactor de la televisiva. Al parecer hubo 2 llamadas. La segunda de ellas fue grabada por la televisión y enviada a la policía. Este hecho abre una nueva vía en el campo de las retransmisiones televisivas. Es probable que a partir de ahora podamos disfrutar de dramáticas llamadas en directo durante los atentados, aumentando con esto el nivel de espectáculo y de morbosidad de los hechos narrados. Se abre de esta manera una nueva vía para los medios con la que pueden ofrecer una dosis de propaganda a la población, aumentar la dosis de impacto emocional, un espectáculo, morbosidad de cualquier tragedia o acto violento de cara al futuro. Con ello, la capacidad para manipular las emociones de la población al antojo de los guionistas del sistema. Este es un ejemplo de condicionamiento social sutil. Antes de terminar, queremos añadir un detalle más que nos habla bien a las caras del nivel de manipulación al que estamos sometidos, especialmente por parte de los medios de comunicación. Todo gira alrededor de uso de los móviles y de un detalle que puede permanecer meramente anecdótico, y es que, por lo visto, Ahmedi Coulibaly, de 32 años de edad, no sabía cómo se apaga un teléfono móvil. Parece ser que Coulibaly es la única persona de su edad que no sabe apagar el móvil. Los medios nos han contado que tras llamar a la cadena de televisión, Coulibaly colgó mal el teléfono y aún se pudo escuchar lo que estaba sucediendo en el interior del supermercado. Así fue como la policía pudo conocer los movimientos de Coulibaly y encontró el mejor momento para asaltar el supermercado. De manera similar, un trabajador oculto en una caja de cartón pudo narrar a la policía los movimientos de los hermanos Kouachi en la imprenta en la que se habían atrincherado, dando información valiosa a las fuerzas de seguridad para realizar el asalto. En ambos casos, la tecnología es aliada del lado de los buenos y, de hecho, nos ofrece 2 imágenes subliminales de gran valor. El primer mensaje subliminal es: la vigilancia policial, escuchando lo que acontece al otro lado del teléfono, salva vidas, como en el caso de Coulibaly y el asalto al supermercado judío. El segundo mensaje subliminal es: alguien que chiva a escondida los movimientos de los malvados contribuye a detenerlos, como en el caso del trabajador escondido en la caja de la imprenta. Dicho de otra manera, de forma muy sutil, inoculan 2 conceptos en el imaginario popular, aprovechando un momento de gran carga emotiva. 1.
el control policial de las comunicaciones es positivo. 2. La delación y la denuncia ciudadana son positivas. ¿Y qué ha sucedido al día siguiente? El gobierno español ha empezado a considerar la posibilidad de potenciar los mecanismos que permiten que maestros médicos o trabajadores sociales delaten cualquier atisbo de actividad que pueda considerarse como radical y violento. Poner a la sociedad civil a trabajar, echar mano de sus profesores, de los trabajadores sociales, hasta de los médicos para detectar los síntomas de radicalismo entre los musulmanes. Entre 1.2 y 1.5 millones, según las estimaciones, que residen en España. Después habrá que intentar desactivarlos y cerrar las fuentes de las que se nutren los jóvenes que aspiran a ser yihadistas. Los atentados de París han incitado al Ministerio del Interior español a desempolvar el Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. En el Fondo Islamista, que empezó a elaborar hace 2 años, cuya próxima aprobación anunció hace ya 7 meses. En Bruselas, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ahora sí será adoptado en breve. El Consejo de Ministros, según vaticinó el ministro Jorge Fernández Díaz, es la hora de la acción, declaró ayer en París. Esto de momento solo afecta a los radicales islamistas, pero una vez instaurado el concepto y creados los mecanismos, ya podemos imaginarnos que con el paso del tiempo podrá ser extendido a otros colectivos molestos y potencialmente violentos, como por ejemplo anarquistas o personas antisistema en general, una definición que al final podría resultar muy amplia y difusa, como aquí en México con todo lo de Ayotzinapa y todo, cómo desaparecen gente, nada, los medios cubriendo, gobierno, todo. Entonces todo es un plan de este nuevo orden mundial para ir controlándonos cada vez más y más. Si todavía alguien cree que esto es falso, lo que se está compartiendo aquí, en verdad, bendito sea, ¿no? Que siga su camino de dormir. Lo curioso es que la principal capacidad para denunciar este tipo de actividades recaerá principalmente en funcionarios públicos, cuyo puesto de trabajo y por lo tanto su modo de subsistencia dependerá directamente de las propias autoridades. ¿Qué sucederá si alguno de estos funcionarios se niega a ejercer de delator? Si algún día un joven yihadista que acude al colegio, por poner un ejemplo, realiza un atentado y sus profesores o los servicios sociales no detectaron sus actividades, ¿podrán recaer sospechas sobre ellos de que no cumplieron con su obligación o que directamente colaboraron con él por omisión? ¿Acaso a la larga eso no puede representar una gran presión para estos colectivos, que los condicione a sobreactuar, denunciando así más actividades sospechosas de las reales? Empiezan a ver al nivel de paranoia ciudadana al que puede conducirnos todo esto y de las graves consecuencias que puede tener para nuestras libertades. Conclusión: tras todo este espectáculo de confusión, noticias contradictorias, medias verdades, olvidos oportunos, manipulación generalizada, se hace realmente difícil tener algún tipo de confianza en la información ofrecida por los medios de comunicación de masas. Es posible que con el paso de las horas o de los días, algunas de las contradicciones de los medios mostradas en este artículo queden aclaradas. Es una posibilidad, pero lo que nadie puede discutir ya es la flagrante incapacidad de los grandes medios de comunicación a la hora de contar la verdad de forma clara y fiable. La única forma de seguir contando en ellos es cerrar los ojos a las evidencias
ignorar sus constantes incoherencias y falsedades. ¿Por qué la mayoría de la población sigue negándose a ver algo tan obvio? ¿Van a seguir creyendo las mentiras que les cuentan los medios de comunicación de masas, en la televisión, en los noticiarios, en las grandes emisoras de radios o periódicos? Las consecuencias que pueden tener estos atentados sobre la vida de miles, por no decir millones de personas, pueden ser extremadamente graves. Todo parece fundamentarse en una gran mentira y una inmensa manipulación. Si tú que has escuchado estos artículos crees que nos están manipulando, ayuda a difundir estas informaciones. No podemos permitir que jueguen con nosotros como si fuéramos simples títeres, a pesar de lo que los están haciendo. Un reportero de Sky News cubriendo los atentados de París. Un reportero de la emisora Sky News del Reino Unido que estaba haciendo un reportaje tras el atentado terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo, sufrió un lapsus freudiano altamente significativo. En su reportaje el periodista nos mostraba la zona acordonada donde fue ejecutado a sangre fría un policía, presuntamente tras recibir un tiro en la cabeza, un hecho que ha despertado gran controversia en las redes sociales, en los medios alternativos, pues muchas personas lo han calificado de montaje, o como mínimo de información inexacta. En un momento determinado, el periodista nos muestra la zona acordonada durante la noche, en la que podemos ver algunas ofrendas florales, así como los restos del charco de sangre sobre la acera, justo en el punto en el que fue asesinado el agente Ahmed Meravet. Aquí nos los muestra, aquí es todo esto. Esta es la persona. He señalado los restos del charco de sangre cuando el periodista dice literalmente y de forma totalmente inconsciente: pueden ver la sangre en el suelo que ha sido puesta allí para... A continuación el periodista se detiene sorprendido por sus lapsus y aclara: a causa de la sangre que fue derramada en este lugar ayer. No deja de ser curioso que el periodista en el lapsus nos hable de sangre que ha sido puesta. Un lapsus realmente extraño, ¿no creen? A continuación podemos ver el video en inglés. Vamos a verlo, las falsas banderas. Voy a regresarlo aquí para escucharlo y todo. Falsas banderas. The most shocking image, which features on many of the front pages, was that todo de lo que pasa en las noticias. Officer who had been wounded by the two Un oficial que ha sido herido por dos personas de manera fría. That's the spot where I'm standing now. Let me give you an aquí idea of the donde estoy parado. Deje decirle la geografía de aquí. A 180 metros es donde estaban las oficinas de Charlie. Aquí donde mataron 10 personas y donde se salieron y se fueron al norte. And then, y después, way system which is operating here, then doubling back on themselves, and that's where they appear to have come across the police officer who was seen by them and que había sido por él y lo le disparó where he fell has already been cayó. By candles, by ya some se han puesto velas, flores. This area was largely cordoned off. Ya la acordonaron. No hay mucha presencia. Pueden darse cuenta que se pueden dar cuenta que la sangre ha sido puesta ahí. Ha sido puesta, lo dice categóricamente, la sangre ha sido puesta, ha sido marcada por flores, velas. Esta área ha sido acordonada la noche pasada para que nadie puede venir, para que no hay mucha presencia.
Y es lo que dice, pueden ver la sangre en el piso, pueden ver la sangre ha sido puesta ahí, o sea, la pusieron. Wow, así como ven. Bueno, y seguimos con esto, ¿no? Y bueno, más pruebas. Algunos lo calificarán de simple error, otros quizá lo vean como un hecho muy significativo que potencia aún más las dudas alrededor del caso. Que cada uno decida por sí mismo, cree en su propia experiencia. Esta es información para que podamos tomar mejores decisiones. No se trata de asustar de nada, pero ver de lo que está pasando. Y Lakesh, factormaya.com. Es que lo que pasa es que